El aroma del mole poblano se entrelazaba con la tensión en el aire de la cocina de los Hernández. Sofía Martínez, con sus manos temblorosas, acomodaba meticulosamente los cubiertos de plata sobre el mantel bordado, un regalo de bodas que ahora parecía una reliquia de tiempos más felices. Cada movimiento, cada detalle, era un intento desesperado de recrear la perfección que una vez creyó tener en su matrimonio. Mientras la luz del atardecer poblano se filtraba por las ventanas, Sofía se perdió en el laberinto de sus recuerdos. 10 años atrás, Diego Hernández había sido el sueño encarnado de toda mujer en Puebla. Un abogado exitoso con una sonrisa que derretía corazones y promesas que parecían inquebrantables. Su propuesta de matrimonio, con la majestuosa catedral como testigo, había sido el preludio de lo que Sofía imaginó sería una vida de cuento de hadas, pero la realidad postmarital se había revelado como una cruel ilusionista. Las cálidas sonrisas de Diego, antes tan frecuentes, se habían convertido en raras apariciones, reservadas para el consumo público en eventos sociales. Los halagos se transformaron en críticas veladas, cada una un pequeño dardo que se clavaba en la autoestima de Sofía, su forma de vestir, su trabajo en la biblioteca, incluso su manera de preparar los tradicionales chiles en nogada. Todo se había convertido en objeto de escrutinio y desaprobación sutil. Sofía se repetía como un mantra que Diego solo quería lo mejor para ella, que su exigencia nacía del amor. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa voz interior que susurraba dudas se hacía más difícil de acallar. La perfecta fachada de su matrimonio comenzaba a mostrar grietas que ya no podía ignorar. El sonido de la puerta principal abriéndose sacudió a Sofía de su ensimismamiento. Con movimientos practicados, encendió las velas y sirvió el mezcal, componiendo su rostro en una máscara de serenidad que ocultaba el tumulto interior. Diego entró al comedor, su presencia llenando el espacio con una mezcla de autoridad y un aire distante que Sofía no podía descifrar. La cena transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y comentarios superficiales sobre el día. Sofía observaba a su marido, buscando en vano algún destello del hombre del que se había enamorado. Cada gesto, cada mirada esquiva, alimentaba la creciente sensación de vacío en su interior. Fue después, mientras limpiaba los restos de la cena, cuando el destino decidió jugar sus cartas. Un pequeño papel, caído descuidadamente del saco de Diego, atrajo la atención de Sofía. Lo que inicialmente parecía un simple recibo, se reveló como la primera grieta visible en el muro de mentiras que rodeaba su matrimonio. Un hotel de lujo en la Ciudad de México, en una fecha que Diego había jurado estar en Monterrey por negocios. El mundo de Sofía se tambaleó. El recibo en sus manos pesaba como una losa, aplastando años de confianza ciega y justificaciones. Una parte de ella anhelaba confrontar a Diego, exigir respuestas, desatar la tormenta que se había estado gestando durante años. Otra parte, aún aferrada a los vestigios de su vida perfecta, suplicaba ignorar la evidencia, devolverla a su escondite y pretender que nada había cambiado. Con el corazón martilleando en su pecho, Sofía guardó el recibo en su delantal. Necesitaba tiempo, espacio para procesar lo que este descubrimiento podría significar para su vida. Mientras terminaba de limpiar la cocina, una pregunta se repetía incesantemente en su mente. ¿Cuánto de su vida con Diego era real y cuánto era una elaborada ilusión construida sobre mentiras y decepciones? Los días siguientes se convirtieron en un tortuoso ejercicio de observación para Sofía. Cada gesto de Diego, cada palabra pronunciada o silencio prolongado, se transformó en objeto de un minucioso análisis. La duda, esa semilla insidiosa plantada por el recibo del hotel, germinaba con fuerza, extendiendo sus raíces a través de cada aspecto de su vida compartida. Sofía se encontraba cuestionando la autenticidad de las sonrisas de Diego, buscando señales de engaño en sus ojos. Las largas horas en la oficina, antes aceptadas como parte del compromiso de Diego con su carrera, ahora se teñían de sospecha.
¿Eran realmente exigencias del trabajo o el telón perfecto para una vida oculta? Una tarde, el destino volvió a intervenir. Diego, supuestamente inmerso en una importante reunión en su despacho, dejó escapar fragmentos de una conversación telefónica que nunca debió llegar a oídos de Sofía. Escondida tras la puerta del estudio, Sofía sintió cómo cada palabra cariñosa, cada promesa susurrada, se clavaba en su corazón como dagas de hielo. La ternura en la voz de Diego, ausente desde hace tanto en su trato hacia ella, confirmaba sus peores temores. Esa noche, incapaz de contener el torbellino de emociones que la consumían, Sofía buscó refugio en la única persona en quien confiaba plenamente, su amiga Carmen. A través de una llamada telefónica cargada de lágrimas y confesiones entrecortadas, Sofía desahogó sus sospechas y miedos. Carmen, siempre perspicaz, verbalizó lo que Sofía había temido admitir: la posibilidad de que el engaño de Diego fuera solo la punta del iceberg, que años de manipulación y control sutil hubieran estado erosionando su autoestima y autonomía. Las palabras de Carmen actuaron como un catalizador, cristalizando años de pequeñas inconsistencias, comentarios despectivos y comportamientos controladores en un patrón claro y aterrador. Sofía se encontró reexaminando cada aspecto de su matrimonio bajo una nueva luz, dolorosa pero reveladora. Esa noche, mientras observaba a Diego dormir plácidamente a su lado, Sofía se sintió más sola que nunca. ¿Cómo podía el hombre que juraba amarla llevar una doble vida con tanta facilidad? ¿O acaso era ella quien estaba exagerando, viendo conspiraciones donde solo había coincidencias? Con la llegada del alba, Sofía tomó una decisión. Ya no podía confiar en las palabras o las apariencias. Necesitaba hechos, evidencias concretas que confirmaran o desmintieran sus sospechas. Con una determinación nacida de la desesperación, comenzó a prestar atención a los patrones de comportamiento de Diego. Las llamadas que se alejaba para contestar, el celular siempre boca abajo, los viajes de negocios, que no coincidían con su agenda oficial, cada nueva observación, cada pequeña incongruencia descubierta, era como una grieta más en la fachada de su matrimonio. Sofía sabía que ya no había vuelta atrás. La duda había echado raíces profundas, y ahora necesitaba respuestas, sin importar lo dolorosas que éstas pudieran ser. Con una mezcla de miedo y resolución, Sofía se prometió a sí misma descubrir la verdad sobre Diego y su matrimonio. Costara lo que costara. El camino que se abría ante ella estaba lleno de incertidumbre y peligros, pero la alternativa, vivir en una mentira, ya no era una opción. La Biblioteca Municipal de Puebla, otrora refugio de paz para Sofía, se había transformado en el cuartel general de su incipiente investigación. Sentada frente a una computadora pública, sus dedos temblaban ligeramente mientras tecleaba búsquedas que jamás imaginó realizar. Cómo descubrir una infidelidad, signos de un matrimonio abusivo, técnicas de recopilación de evidencia legal. Cada clic la sumergía más profundo en un mundo de sospechas y traiciones, alejándola irremediablemente de la vida que una vez creyó tener. Entre artículos y foros, Sofía comenzó a armar un plan. Adquirió un pequeño cuaderno, discreto pero crucial, que escondió en un bolsillo secreto de su bolso. En sus páginas, con una meticulosidad nacida de la desesperación, empezó a documentar cada movimiento sospechoso de Diego: horarios inconsistentes, llamadas misteriosas, explicaciones que no cuadraban. Cada entrada era un clavo más en el ataúd de su confianza. Las tardes en la biblioteca se convirtieron en su escape, un ritual que le permitía sentirse en control, aunque fuera por unas horas. Sofía devoraba información sobre psicología del engaño, técnicas de investigación privada e incluso nociones básicas de derecho familiar. Su mente, siempre ávida de conocimiento, ahora canalizaba esa pasión hacia un propósito sombrío pero necesario. Una tarde, aprovechando la ausencia de Diego, Sofía se aventuró a revisar su teléfono celular. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los vecinos pudieran oírlo,
navegó rápidamente por mensajes y correos electrónicos. Aunque no encontró evidencia definitiva, la cantidad de conversaciones borradas y números no identificados en el registro de llamadas solo sirvió para alimentar sus sospechas. Sofía también comenzó a prestar más atención a los documentos que llegaban a casa. Facturas, estados de cuenta, incluso publicidad, todo se convirtió en potencial evidencia. Creó un sistema de clasificación, ocultando copias de documentos sospechosos en un compartimento secreto de su armario. Cada papel guardado era una pieza más del rompecabezas que estaba determinada a resolver. A medida que su investigación avanzaba, Sofía se sorprendió de su propia capacidad para el engaño. Sonrisas falsas, excusas elaboradas para sus salidas a la biblioteca, incluso pequeñas mentiras sobre sus actividades diarias. La ironía de tener que mentir para descubrir la verdad no se le escapaba, y a menudo se preguntaba si este camino la estaba cambiando fundamentalmente como persona. Las noches se volvieron un tormento de insomnio y vigilancia. Sofía yacía despierta, escuchando la respiración de Diego, preguntándose qué secretos guardaba su mente dormida. En la penumbra de la habitación, planeaba sus próximos movimientos, consciente de que cada paso la acercaba a una verdad que podría destruir todo su mundo. A pesar del miedo y la incertidumbre, Sofía sentía crecer en su interior una fuerza que no sabía que poseía. Cada pequeño descubrimiento, cada pieza de evidencia recopilada, alimentaba una determinación feroz. Ya no era solo una cuestión de descubrir la verdad sobre Diego, se trataba de reclamar su propia identidad, de recuperar el control de su vida. Con cada día que pasaba, Sofía se daba cuenta de que ya no había vuelta atrás. La investigación que había comenzado como una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un camino hacia su propia liberación. Sin importar el resultado, Sofía sabía que ya no sería la misma mujer que había iniciado este viaje. La verdad, fuera cual fuera, la transformaría para siempre. A medida que la investigación de Sofía se profundizaba, el comportamiento de Diego se tornaba cada vez más errático y controlador. Era como si pudiera sentir que algo había cambiado, que el delicado equilibrio de poder en su matrimonio estaba siendo desafiado silenciosamente. Sus demandas se volvieron más frecuentes, sus críticas más mordaces, y su presencia en la casa más sofocante que nunca. Sofía notó cómo Diego empezaba a cuestionar cada una de sus salidas, por insignificantes que fueran. Sus visitas a la biblioteca, antes ignoradas, ahora eran objeto de interrogatorios apenas velados. ¿Por qué pasaba tanto tiempo allí? ¿Qué estaba leyendo que era tan importante? Cada pregunta era como una pequeña puñalada, recordándole a Sofía lo precaria que era su situación. El control financiero, siempre una herramienta en el arsenal de Diego, se intensificó dramáticamente. Un día, Sofía descubrió con horror que las cuentas bancarias conjuntas habían sido vaciadas, dejándola sin acceso a fondos. La explicación de Diego, una supuesta inversión de emergencia, sonaba hueca y amenazante. Sofía se dio cuenta de que su red de seguridad financiera había desaparecido, dejándola más vulnerable que nunca. En un intento desesperado por obtener ayuda legal, Sofía concertó una cita secreta con un abogado local. Sin embargo, la esperanza de encontrar un aliado se desvaneció rápidamente. El abogado, visiblemente incómodo, le informó que no podía tomar su caso debido a un conflicto de intereses. Las conexiones de Diego en la comunidad legal de Puebla eran como tentáculos, sofocando cualquier posibilidad de ayuda profesional. La tensión en el hogar de los Hernández se volvió palpable. Cada comida compartida era un campo de batalla silencioso. Cada conversación, un ejercicio de evasión y medias verdades. Sofía sentía que las paredes de su propia casa se cerraban sobre ella, convirtiendo su hogar en una prisión dorada. En medio de este ambiente asfixiante, Sofía conoció al detective Alejandro Ramírez. Su encuentro, aparentemente casual en un café cerca de la biblioteca, fue un rayo de esperanza en la creciente oscuridad. Ramírez,
inicialmente escéptico ante la historia de Sofía, comenzó a mostrar un interés genuino en su caso. Su experiencia y disposición a escuchar fueron un bálsamo para el alma atormentada de Sofía. Sin embargo, la paranoia de Diego alcanzó nuevos niveles. Sofía descubrió con una mezcla de horror y resignación que su teléfono y computadora personal habían sido intervenidos. Cada mensaje, cada búsqueda en Internet, cada movimiento digital estaba siendo monitoreado. La sensación de violación de su privacidad era abrumadora, reforzando la urgencia de su situación. A pesar de los obstáculos crecientes, Sofía se negaba a rendirse. Cada nuevo acto de control por parte de Diego solo servía para fortalecer su resolución. Desarrolló tácticas de contravigilancia, usando teléfonos públicos, creando cuentas de correo secretas y encontrando formas creativas de comunicarse con Carmen y el detective Ramírez sin levantar sospechas. Las noches se convirtieron en un tormento de vigilancia mutua. Sofía yacía despierta, consciente de que Diego también estaba alerta, ambos atrapados en una danza macabra de sospechas y secretos. El aire en la casa se volvió denso con tensión no expresada, cada silencio cargado de acusaciones no pronunciadas. A medida que las paredes se cerraban a su alrededor, Sofía sentía crecer en su interior una determinación feroz. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba la acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro de ser descubierta. La red de mentiras y engaños que rodeaba su matrimonio se estaba desenredando, y Sofía estaba decidida a llegar al fondo del asunto, sin importar el costo personal. En el laberinto de engaños y sospechas en que se había convertido su vida, Sofía encontró un aliado inesperado en el detective Alejandro Ramírez. Sus encuentros, cuidadosamente orquestados para parecer casuales, se convirtieron en un faro de esperanza en la creciente oscuridad que la rodeaba. Ramírez, con su experiencia y mirada perspicaz, comenzó a desentrañar los hilos de la compleja red tejida por Diego. Cada reunión con Ramírez era un ejercicio de precaución extrema. Cafeterías bulliciosas, parques públicos, incluso la Catedral de Puebla, se convirtieron en escenarios de sus conversaciones susurradas. Sofía aprendió el arte del disimulo, transformando cada encuentro en una aparente casualidad, consciente de que los ojos de Diego parecían estar en todas partes. Mientras tanto, la relación de Sofía con Carmen, su confidente más cercana, se tornó más compleja. Carmen, impulsada por una preocupación genuina, presionaba incesantemente a Sofía para que dejara a Diego de inmediato. Sus advertencias sobre el peligro inminente resonaban en los oídos de Sofía, creando una tensión palpable entre las amigas. Sofía se debatía entre el agradecimiento por la lealtad de Carmen y la frustración por su incapacidad de entender la complejidad de la situación. En un giro inesperado, Sofía encontró un apoyo silencioso en Lucía, la recepcionista del bufete de abogados de Diego. A través de miradas de comprensión y pequeños gestos de solidaridad, Lucía se convirtió en una fuente valiosa de información interna. Cada nota disimulada, cada susurro apresurado en los pasillos, proporcionaba a Sofía piezas cruciales del rompecabezas que estaba armando. Sin embargo, no todos los que Sofía consideraba aliados resultaron serlo. Un intento de confiar en sus padres se convirtió en un doloroso recordatorio de las apariencias que gobernaban su mundo. La incredulidad en los ojos de su madre, la negativa de su padre a siquiera considerar la posibilidad de que Diego no fuera el yerno perfecto, dejaron a Sofía sintiéndose más sola que nunca. A medida que su red de apoyo se expandía y contraía, Sofía se dio cuenta de que la verdad y la confianza eran commodities escasos en el mundo en el que ahora navegaba. Cada nueva alianza traía consigo el peso de un secreto más que guardar. Cada confidencia compartida era un riesgo calculado. El detective Ramírez, inicialmente escéptico, se convirtió en el ancla de Sofía en este mar turbulento. Su enfoque metódico y su comprensión de la delicada situación de Sofía proporcionaron una estructura a la caótica búsqueda de la verdad. Juntos, comenzaron a construir un caso sólido,
recopilando evidencias que iban más allá de meras sospechas. A pesar de estos nuevos aliados, Sofía nunca se sintió más sola. Las noches se convirtieron en un tormento de vigilancia y paranoia. Cada crujido en la casa, cada sombra en la ventana, alimentaba sus temores. La cercanía física con Diego, compartiendo la misma cama noche tras noche, se había convertido en una forma de tortura psicológica, un recordatorio constante de la farsa en que se había convertido su matrimonio. En sus momentos de mayor desesperación, Sofía encontraba consuelo en pensamientos de un futuro libre de engaños y manipulaciones. Estos sueños de libertad, aunque frágiles, se convirtieron en el combustible que alimentaba su determinación. Con cada nuevo descubrimiento, con cada pieza de evidencia recopilada, Sofía sentía que se acercaba un paso más a la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Parecía disfrutar de este nuevo juego del gato y el ratón. Sus acusaciones de paranoia hacia Sofía se volvieron más frecuentes y públicas. En reuniones familiares y eventos sociales, insinuaba sutilmente que Sofía estaba teniendo problemas mentales, sembrando dudas en todos los que los rodeaban. La batalla silenciosa entre los esposos se libró en cada rincón de la casa. Sofía notaba pequeños cambios en la disposición de sus pertenencias, señales de que Diego había estado revisando sus cosas. En respuesta, comenzó a dejar pistas falsas, notas engañosas y registros manipulados, en un intento de confundir a su cada vez más paranoico marido. En medio de este torbellino, Sofía descubrió pistas que apuntaban a conexiones de Diego en otra ciudad. Recibos de restaurantes, cargos de hotel, todo indicaba frecuentes viajes a la Ciudad de México que no coincidían con su agenda oficial. Cada nueva pieza de información era como una pequeña victoria, alimentando la esperanza de Sofía de que la verdad finalmente saldría a la luz. Las noches se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Sofía yacía despierta, consciente de que Diego también estaba alerta, ambos atrapados en un juego de ajedrez nocturno donde cada movimiento, cada respiración, podía revelar demasiado. El silencio en la oscuridad estaba cargado de acusaciones no pronunciadas y verdades ocultas. A medida que el cerco se apretaba, Sofía se encontró en una encrucijada moral. La tentación de recurrir a métodos ilegales para obtener pruebas crecía con cada día que pasaba. Se debatía entre su desesperación por la verdad y su deseo de mantener su integridad intacta. En sus momentos de mayor duda, Sofía se aferraba a la imagen de la mujer que quería ser, fuerte, independiente, libre de los engaños y manipulaciones que habían definido su matrimonio. Esta visión de su yo futuro se convirtió en su faro, guiándola a través de las aguas turbulentas de su presente. Mientras el mundo a su alrededor parecía cerrarse, sofocando su búsqueda de la verdad, Sofía sentía crecer en su interior una fuerza que no sabía que poseía. Cada obstáculo, cada retroceso, solo servía para fortalecer su resolución. La verdad, se prometió a sí misma, saldría a la luz, sin importar el costo personal. El descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de Sofía llegó en una tarde aparentemente común. Mientras revisaba meticulosamente los registros financieros de Diego, un patrón inusual de transacciones captó su atención. Transferencias regulares a una cuenta desconocida, siempre en las mismas fechas, siempre por montos significativos. Con el corazón acelerado, Sofía siguió el rastro del dinero, sin imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera vertiginosa. Registros de propiedades, facturas de servicios, matrículas escolares. Todo apuntaba a una realidad que Sofía jamás habría podido imaginar. Diego no solo tenía una amante, sino una familia completa en la Ciudad de México. Una esposa, 2 hijos pequeños, una vida paralela que había mantenido oculta durante años. La revelación golpeó a Sofía como una avalancha, dejándola sin aliento y desorientada. Las implicaciones de este descubrimiento iban más allá de la simple infidelidad. Era una traición de proporciones monumentales,
una vida entera construida sobre mentiras y engaños. Sofía se encontró cuestionando cada momento de su matrimonio, cada recuerdo ahora teñido por la sombra de esta verdad devastadora. En medio de su conmoción, Sofía se enfrentó a una crisis moral inesperada. El dolor de su propia traición se mezclaba con una profunda empatía hacia la otra mujer y los niños, víctimas inocentes de los engaños de Diego. La culpa la invadió al darse cuenta de que, sin saberlo, había sido cómplice en el engaño de otra familia. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, incredulidad y una extraña sensación de liberación se entremezclaban en el corazón de Sofía. Cada fotografía descubierta, cada documento revelador, era como un puñal que desgarraba la última esperanza de que todo fuera un terrible malentendido. En su desesperación, Sofía consideró momentáneamente confrontar a Diego de inmediato, desenmascarar sus mentiras en un arrebato de furia justificada. Sin embargo, una voz interior, fortalecida por meses de cautela y planificación, la contuvo. Sabía que necesitaba ser estratégica, que un movimiento en falso podría costarle todo por lo que había luchado. Con manos temblorosas, Sofía documentó meticulosamente cada evidencia, creando copias y respaldos de toda la información. Su mente, entumecida por el shock, trabajaba mecánicamente, impulsada por una determinación que trascendía el dolor personal. Cada documento archivado, cada conexión establecida, era un paso más hacia la verdad irrefutable que necesitaría para enfrentar a Diego. Esa noche, mientras yacía junto al hombre que ahora era un completo extraño, Sofía sintió un cambio profundo en su interior. El miedo y la incertidumbre que la habían atormentado durante meses dieron paso a una resolución inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de salvar su matrimonio o de buscar justicia personal. Se trataba de desenmascarar una mentira que había afectado múltiples vidas. Con la luz del amanecer, Sofía tomó una decisión irrevocable. Confrontaría a Diego, pero lo haría en sus propios términos. La verdad saldría a la luz, y con ella, la oportunidad de reclamar su vida y su dignidad. El camino que se abría ante ella estaba lleno de peligros e incertidumbres, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sentía lista para enfrentarlos. Los días siguientes al descubrimiento de la doble vida de Diego se convirtieron en un frenesí de planificación meticulosa para Sofía. Cada movimiento, cada decisión, estaba cargada de un peso enorme, consciente de que el más mínimo error podría desmoronar todo por lo que había luchado. Con una determinación nacida de la desesperación y la rabia, Sofía comenzó a tejer una red que atraparía a Diego en sus propias mentiras. El detective Ramírez se convirtió en su aliado más valioso en esta fase crítica. Juntos, trabajaron incansablemente para consolidar las evidencias, asegurándose de que cada pieza del rompecabezas encajara perfectamente. Documentos financieros, registros telefónicos, fotografías, todo fue minuciosamente verificado y organizado. Ramírez, impresionado por la fortaleza de Sofía, la guió a través de los aspectos legales, preparándola para las posibles repercusiones de sus acciones. Sofía decidió que el escenario para la confrontación sería un evento benéfico de alto perfil en Puebla. La ironía de desenmascarar a Diego en medio de la élite social que tanto valoraba no se le escapaba. Con cuidado, orquestó cada detalle. La disposición de los asientos, la presencia de testigos clave, incluso la iluminación del salón. Nada se dejó al azar. Mientras se sumergía en los preparativos, Sofía luchaba contra una tormenta emocional interna. Momentos de determinación feroz se alternaban con oleadas de duda y miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Cuáles serían las consecuencias para los niños inocentes involucrados? Estas preguntas la atormentaban, robándole el sueño y el apetito. En medio de este torbellino, Sofía enfrentó un obstáculo inesperado. Carmen, su amiga más cercana, fue abordada por Diego. Utilizando una mezcla de encanto y amenazas veladas,
Diego logró manipular a Carmen para que intentara disuadir a Sofía de sus planes. Este acto de traición, aunque nacido del miedo y la manipulación, fue un golpe devastador para Sofía, recordándole la influencia tóxica que Diego ejercía sobre todos a su alrededor. A pesar de este revés, Sofía se mantuvo firme en su resolución. Cada obstáculo solo servía para fortalecer su determinación. Con la ayuda de Ramírez, ideó un plan de contingencia para contrarrestar cualquier intento de Diego de desacreditarla. Prepararon declaraciones, reunieron testigos dispuestos a respaldar su versión de los hechos, e incluso consideraron la posibilidad de involucrar a la prensa. Los días previos al evento benéfico fueron una montaña rusa emocional para Sofía. Momentos de confianza absoluta se alternaban con periodos de duda paralizante. Ensayó mentalmente cada escenario posible, preparándose para cualquier reacción de Diego. La anticipación del confronto final pesaba sobre ella como una losa, influyendo en cada interacción, en cada gesto. En la víspera del gran día, Sofía se encontró frente al espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Los meses de angustia y determinación habían dejado su huella, pero también habían forjado una fuerza interior que nunca antes había poseído. Con manos temblorosas pero decididas, eligió cuidadosamente su atuendo para el evento, armándose no solo con evidencias, sino con una renovada confianza en sí misma. Mientras la noche caía sobre Puebla, Sofía repasó una última vez su plan. Cada documento estaba en su lugar, cada aliado instruido, cada detalle cuidadosamente considerado. Mañana, se dijo a sí misma, sería el día en que recuperaría su vida, su dignidad y su verdad. Con esta resolución ardiendo en su corazón, Sofía se preparó para la batalla que definiría su futuro, consciente de que, gane o pierda, ya nada volvería a ser igual. El salón del evento benéfico resplandecía con luces y el murmullo de la alta sociedad de Puebla. Sofía entró con paso firme, su corazón latiendo con una mezcla de determinación y terror. Cada rostro familiar, cada saludo cordial, parecía una máscara que ocultaba el drama que estaba a punto de desarrollarse. Diego llegó poco después, radiante en su papel de abogado respetado y esposo devoto. Su sonrisa, que una vez derritió el corazón de Sofía, ahora le parecía la mueca de un depredador. Los ojos de ambos se encontraron a través del salón, un duelo silencioso que presagiaba la tormenta por venir. A medida que avanzaba la noche, Sofía sentía crecer la tensión en su interior. Cada minuto que pasaba era una tortura, cada conversación banal una prueba para su resolución. Finalmente, cuando el evento alcanzó su punto álgido, Sofía hizo su movimiento. Con voz clara y firme, Sofía pidió la atención de los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de Diego, que mostraban una mezcla de confusión y creciente alarma. Lo que siguió fue un desenmascaramiento meticuloso y devastador. Sofía, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, comenzó a exponer las mentiras de Diego. Documentos proyectados en grandes pantallas, testimonios previamente grabados, evidencia tras evidencia se desplegaron ante la audiencia atónita. La reacción de Diego fue un espectáculo en sí mismo. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo, y finalmente al pánico, a medida que su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba. Intentó interrumpir, desacreditar, incluso amenazar, pero cada intento solo servía para confirmar su culpabilidad a los ojos de los presentes. El momento más dramático llegó cuando Sofía reveló la existencia de la segunda familia de Diego. El jadeo colectivo que recorrió la sala fue como una onda expansiva. Rostros que momentos antes sonreían con cordialidad ahora mostraban horror y disgusto. Sin embargo, justo cuando parecía que Sofía había ganado la batalla, Diego lanzó su contraataque. Con una habilidad nacida de años de manipulación, comenzó a sembrar dudas sobre la estabilidad mental de Sofía.
Insinuó que todo era producto de una mente perturbada, una esposa celosa que había fabricado evidencias en un ataque de locura. Por un momento terrible, Sofía sintió que perdía terreno. Vio duda en los ojos de algunos presentes, simpatía hacia Diego en otros. El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo amenazaba con abrumarla. Fue en ese instante crítico cuando ocurrió lo inesperado. Una mujer desconocida para la mayoría se abrió paso entre la multitud. Era la otra esposa de Diego, acompañada por el detective Ramírez. Su presencia fue como un rayo que iluminó la oscuridad de las mentiras de Diego. El salón se sumió en un caos controlado. Murmullos de asombro, gritos ahogados y el sonido de copas cayendo crearon una cacofonía surreal. En medio de todo, Sofía permaneció de pie, una isla de calma en un mar de conmoción. Mientras la verdad finalmente salía a la luz en toda su crudeza, Sofía experimentó una mezcla vertiginosa de emociones. Alivio, tristeza, ira y, sorprendentemente, una sensación de liberación que nunca antes había conocido. El peso de años de mentiras y manipulación se levantaba de sus hombros, dejándola exhausta pero indescriptiblemente libre. Las horas que siguieron al dramático confronto en el evento benéfico fueron un torbellino de actividad y emociones intensas. La noticia de la doble vida de Diego Hernández, respetado abogado de Puebla, se extendió como un incendio forestal, sacudiendo los cimientos de la sociedad local. Sofía, aún aturdida por los eventos, se encontró en el centro de una tormenta mediática. Periodistas, antiguos amigos y curiosos la asediaban en busca de detalles, pero ella se mantuvo dignamente silenciosa, protegida por un cordón de aliados leales encabezados por el detective Ramírez. Mientras tanto, el mundo de Diego se desmoronaba rápidamente. Sus socios legales, ansiosos por distanciarse del escándalo, lo apartaron del bufete. Clientes importantes cancelaron contratos, y amigos de toda la vida le dieron la espalda. La caída del otrora respetado abogado fue tan veloz como implacable. La verdadera conmoción llegó cuando otras víctimas de los engaños de Diego comenzaron a dar un paso adelante. Ex clientes, asociados comerciales e incluso una antigua asistente legal revelaron un patrón de fraude y manipulación que se extendía mucho más allá de su vida personal. Cada nueva revelación añadía capas de complejidad al caso, transformándolo de un drama familiar en un escándalo de proporciones mayúsculas. Para Sofía, los días posteriores fueron una montaña rusa emocional. Momentos de triunfo y vindicación se alternaban con periodos de profunda tristeza y reflexión. La realidad de que su matrimonio había sido una elaborada mentira la golpeaba en oleadas, dejándola a veces sin aliento. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía crecer en su interior una fuerza renovada, una determinación de reconstruir su vida en sus propios términos. El proceso legal se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. Sofía, asesorada por Ramírez y un equipo de abogados, inició los trámites de divorcio. La evidencia abrumadora que había recopilado se convirtió en la piedra angular de un caso que prometía ser uno de los más comentados en la historia reciente de Puebla. En un giro inesperado, Sofía se encontró tendiendo una mano a la otra familia de Diego. Reconociendo que eran tanto víctimas como ella, ofreció su apoyo y comprensión. Este acto de compasión, en medio de su propio dolor, no pasó desapercibido, ganándole el respeto y la admiración de muchos. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, Sofía enfrentó la ardua tarea de reconstruir su identidad. Años de manipulación y dudas habían erosionado su confianza, pero cada pequeña decisión, cada paso hacia adelante, la acercaba más a la mujer fuerte e independiente que sabía que podía ser. El apoyo de Carmen, quien se había redimido al final ayudando a exponer a Diego, y la presencia constante del detective Ramírez, se convirtieron en pilares fundamentales en la recuperación de Sofía. Lentamente, comenzó a reconectar con partes de sí misma que había olvidado, redescubriendo pasiones y sueños largamente enterrados.
Mientras Puebla seguía conmocionada por el escándalo, Sofía daba sus primeros pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La verdad, con todo su poder destructivo y liberador, había prevalecido. Y en medio de las ruinas de su antigua vida, Sofía comenzaba a vislumbrar los cimientos de una nueva, construida sobre la honestidad, la fuerza y la promesa de días mejores. Los meses que siguieron al escandaloso desenlace del matrimonio de Sofía y Diego fueron un periodo de profunda transformación y autodescubrimiento. Sofía, liberada del peso de las mentiras y el control, se encontró navegando por aguas desconocidas de libertad y posibilidades. El proceso de divorcio, aunque emocionalmente agotador, avanzó con una rapidez inusual, favorecido por la abrumadora evidencia contra Diego. Cada firma, cada acuerdo, era un paso más hacia la independencia que Sofía tanto anhelaba. Las batallas legales, aunque intensas, sirvieron como un catalizador para su crecimiento personal, fortaleciendo su resolución y confianza. En este viaje de redescubrimiento, Sofía encontró un apoyo inesperado en su comunidad. Mujeres que habían pasado por experiencias similares se acercaron, formando un círculo de solidaridad que se convirtió en una fuente de fuerza y comprensión. Estas conexiones no solo ayudaron a Sofía a procesar su trauma, sino que también le mostraron un camino hacia el empoderamiento y la sanación colectiva. La relación de Sofía con Carmen, aunque tensa al principio debido a los eventos pasados, comenzó a sanar lentamente. Largas conversaciones, lágrimas compartidas y un perdón mutuo gradual restauraron un vínculo que ambas creían perdido. Esta reconciliación se convirtió en un símbolo de la capacidad de Sofía para perdonar y avanzar, sin olvidar las lecciones aprendidas. El detective Ramírez, cuyo papel había sido crucial en el desenmascaramiento de Diego, se mantuvo como una presencia constante en la vida de Sofía. Su apoyo profesional evolucionó hacia una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración. Sofía encontró en él no solo un aliado, sino también un recordatorio de su propia fuerza y determinación. A medida que Sofía reconstruía su vida, redescubrió pasiones largamente olvidadas. Su amor por la literatura, suprimido durante años bajo el peso de las expectativas de Diego, floreció nuevamente. La biblioteca, antes un refugio, se convirtió en un trampolín para nuevas aspiraciones. Sofía comenzó a considerar la posibilidad de escribir su propia historia, viendo en su experiencia una fuente de inspiración y advertencia para otros. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. Sofía aprendió a celebrar los pequeños triunfos, tomar decisiones por sí misma, expresar sus opiniones sin miedo, disfrutar de su propia compañía. Estos momentos de alegría y realización personal se convirtieron en los cimientos de su nueva vida. Mientras reflexionaba sobre su journey, Sofía se dio cuenta de que la verdadera liberación no había llegado solo con la exposición de Diego, sino con su propia decisión de vivir auténticamente. Las cicatrices de su pasado, aunque dolorosas, se convirtieron en recordatorios de su resiliencia y fuerza interior. Con cada paso hacia adelante, Sofía sentía que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino redescubriéndose a sí misma. La mujer que emergió de esta prueba era más fuerte, más sabia y, sobre todo, libre para forjar su propio destino. 6 meses después del tumultuoso final de su matrimonio, Sofía se encontraba frente a un grupo de mujeres en el centro comunitario de Puebla. El salón, lleno de rostros expectantes, vibraba con una energía de esperanza y determinación. Sofía, con una confianza que una vez creyó perdida para siempre, compartía su historia, transformando su dolor en un faro de esperanza para otras. Este grupo de apoyo, nacido de su propia experiencia, se había convertido en su misión personal. Cada semana, Sofía veía cómo sus palabras tocaban vidas, inspirando a otras mujeres a romper el silencio y reclamar su poder. Lo que comenzó como una pequeña reunión se había convertido en un movimiento creciente, atrayendo la atención de medios locales y organizaciones de derechos de la mujer.
Mientras Sofía se sumergía en este nuevo papel de mentora y activista, una chispa de inspiración la llevó a considerar una carrera en derecho. La idea de utilizar su experiencia para ayudar a otras víctimas de abuso y fraude comenzó a tomar forma, alimentada por las largas conversaciones con el detective Ramírez y su creciente comprensión del sistema legal. En el ámbito personal, Sofía había comenzado a explorar la posibilidad de nuevas relaciones, esta vez con una comprensión más profunda de sí misma y de lo que buscaba en una pareja. Aunque cautelosa, se permitía la esperanza de un amor auténtico y respetuoso. Mientras Puebla seguía procesando las repercusiones del escándalo de Diego, surgieron rumores de conexiones más amplias con una red de corrupción que se extendía más allá de la ciudad. Estos susurros de una historia aún no contada despertaron la curiosidad investigativa de Sofía, sugiriendo que su journey de descubrimiento y justicia podría estar lejos de terminar. Mirando hacia el futuro, Sofía se sentía a la vez emocionada y en paz. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero ya no las temía. Cada desafío era una oportunidad para crecer, cada nuevo día una página en blanco esperando ser escrita. Mientras el sol se ponía sobre Puebla, bañando la ciudad en tonos dorados, Sofía sonrió para sí misma. Su historia, una vez definida por el engaño y la humillación, se había transformado en un testimonio de resiliencia y renacimiento. Y aunque el capítulo de Diego había terminado, Sofía sabía que su propia historia estaba apenas comenzando.